desempolven su Biblia, vámonos a la primera lectura, Ezequiel capítulo 2, versículos del 2 al 5. Aquí nos habla sobre el llamado y la postura que debe tener un profeta. Levante la mano de ustedes, ¿quién es profeta? No, levántela, no le dije que hablara. Levante la mano, ¿quién es profeta? A ver, voy a contarlos. 1, 2, 3, los que no sean se me van a salir. Bueno, los que no la levantaron es que no saben. Pero en realidad, a ver, levante la mano, ¿quién está bautizado? Todos, pues todos son profetas. Desde que se nos bautiza, somos configurados profetas. El problema es que muchas veces no lo sabemos o no lo asumimos y a veces nos dejan una impresión negativa o desfigurada de lo que es un profeta, ¿no? Pero hoy la lectura nos habla de qué es un profeta y qué tiene que hacer. Miren, Ezequiel 2, versículo 2. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo: a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos, de cabeza dura, pues te voy a enviar a ellos para que les digas: esto dice el Señor, y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. El profeta es el que va de parte de Dios a compartir un mensaje. Nosotros, cuando somos bautizados, somos elegidos del pueblo de Dios y no somos gente privilegiada, no, somos elegidos para ser partícipes y mediadores de un mensaje de parte de Dios. El problema aquí está en que nosotros a veces formamos más parte de ese pueblo rebelde, testarudo, cabezón, necio, rezongón, mozocotudo, mula, que no hacen caso o no hacemos caso. Se nos dice: no hagas esto, y lo hacemos. Ya deja de hacer esto, y no lo dejamos de hacer. Ponte a hacer esto, y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por necios, por orgullosos, por soberbios. Y estamos hablando de cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. El profeta entonces tiene la misión de ir a anunciar cosas buenas y a denunciar las cosas malas. Cuando uno de ustedes corrige a otra persona o le ayuda para que se enderece por su camino, ustedes están ahí haciendo su papel de profeta. Nosotros tenemos la obligación de ayudarnos entre nosotros como familia. Alguien trajo la mascota, el peluchis acá, mira. Tenemos la obligación de corregirnos entre familia. Digamos que tenemos esa obligación directa. ¿Quién va a corregir a los hijos? Los papás, muy bien. Entonces, ¿y quién va a corregir a los papás? Los hijos, pues también, los hijos pueden corregir a los papás o los abuelitos. Entre hermanos nos podemos corregir nosotros siendo hermanos. Y tenemos que corregirnos, porque si no nos corregimos entre hermanos, nos hacemos también reos de culpa por no ayudarnos. Y ya fuera del círculo sanguíneo, cuando nos dan la oportunidad y nos piden, pues también podemos ayudar. Hay veces que podemos dar un consejo o con nuestro testimonio corregir a los demás. A mí ahora me toca estar en un área donde trato yo de presentar una idea o un consejo
para que todos nos corrijamos. Principalmente busco corregirme yo, trato de corregir mis posturas, mis actos, mis acciones, para que cuando yo les diga a ustedes no hagan esto, pues que no lo vean que yo nada más se los digo y no lo hago, también tengo que corregirme yo. Ese es el profeta. Pero fíjense que nos hace falta a todos, nos hace falta realmente asumir nuestros oficios. Hablando, por ejemplo, de los médicos, si un médico se compromete bien a estudiar, a prepararse, dará buenas recetas y ayudará a que los que están enfermos sanen. Los policías, los que se dedican a mantener el orden en la sociedad, en el tráfico, si asumen su papel y se preparan bien, harán una cosa buena. Pero si no, nosotros vamos ahí a andar sacándoles la vuelta. A veces le puedes tener a veces más miedo a un policía porque ya te pide más mordida que... Entonces ya, si un abogado se forma bien y actúa con justicia, pues uno va a acudir a los abogados, pero no hay mucho abogado tranza. Y a nosotros nos pasa lo mismo, porque no asumimos nuestro papel de profetas, porque no nos corregimos en primera persona cada quien tiene que corregirse en primera persona para después corregir a los demás, porque si somos ciegos no podemos guiar a otras personas. ¿Cómo vamos a querer orientar a otros si nosotros estamos más perdidos? ¿Cómo vamos a darle consejos a otro cuando nosotros andamos por la calle de la amargura? ¿Cómo vamos a decirle al otro, quítate la astilla que tienes en el ojo cuando nosotros tenemos una mugre viga? Entonces nosotros tenemos que corregirnos en primera persona todos los días. Nosotros debemos de ser profetas para nosotros y para los demás. Entonces, ¿en qué estoy mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mi vida? Y bueno, si ya medio lo purifiqué, me voy a dedicar también a exhortarle a los demás. Malas palabras, no le pueden decir ustedes a sus niños, no digan malas palabras cuando ustedes son los primeros que están dándoles vocabulario a sus chamacos. No digas malas palabras si son las que están nomás repitiendo o replicando de ustedes. O no les pueden decir a sus chamacos, no digas mentiras cuando ustedes mismos son los que dicen las primeras mentiras. Y así podemos irle buscando situaciones. ¿Cómo decirle a alguien, no seas envidioso cuando tú misma o tú mismo estás comentando cosas ahí de envidia en tu casa? Entonces hay muchas cosas que corregir en nuestra vida, y entonces eso es lo que tiene que hacer el profeta. El profeta se tiene que preparar, tiene que buscar las cosas. Claro, el profeta no es perfecto. Veamos la segunda lectura. Miren, San Pablo hace un reflejo de eso. San Pablo tuvo cosas buenas, pero por ahí también tuvo sus fallillas. En algún momento se tramparon en discusión con Bernabé y hasta se enojaron, tanto que Bernabé se fue por allá con su sobrino Juan Marcos y Pablo se fue con otro, porque discutieron. ¿Por qué discutieron? Por hasta si quieres, infantilismo. Resulta que Bernabé, les voy a contar el chisme nomás para que no hay ni de chismosos, ¿verdad? Resulta que Bernabé ya andaba dentro de las cosas de Dios y se acordó que San Pablo estaba por allá guardadito después de que se había convertido, ¿no? Entonces fue por San Pablo y le dijo a San Pablo, vente, vámonos a la misión, compadre. Y dijo, órale pues ya estufas. Bernabé tenía un sobrino que es Juan Marcos y le dice, pero me voy a traer a mi sobrino Juan Marcos, tráetelo, pues ya, vámonos los tres. Se fueron a la misión donde los cocolazos estaban fuertes y a la mera hora Juan Marcos, como era muy joven, dijo, no, aquí está muy duro, y se regresó a su casa Juan Marcos. Y Pablo se quedó bien enchilado, se enojó, pasó el tiempo, después fueron a otra misión y entonces Bernabé platicó con Juan Marcos y Juan Marcos le dijo, Bernabé, dame chance, dame champú, ándale, que mira, que yo me quiero ir de misionero, pues
Pero oye, pero la vez pasada te fuiste, no, vas a ver que ahora le voy a echar ganas. Y entonces Bernabé le dio chance, llegó Juan Marcos, y cuando llegó Juan Marcos con San Pablo y con Bernabé, San Pablo le reprochó a Bernabé: ¿por qué está aquí ¿No ves que la primera vez nos dejó? Sí, pero ahora le va a echar ganas. No, que no sé qué, que no sé cuánto. A la mera hora se discutieron. Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos y Pablo se fue por allá con otro. Tus pequeñas diferencias. Y hoy San Pablo en esta segunda lectura nos presenta algo que a lo mejor también nosotros estamos padeciendo. Ciertamente un profeta no es el inmaculado, pero debe estar en la lucha. Veamos ahí la segunda lectura porque la palabra nos ilumina. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice: por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Aquí San Pablo se está confesando, dice que hay algo que no se puede arrancar de su vida. ¿Qué tendrá? ¿Cuál será esa espina clavada de Satanás? A lo mejor ustedes también traen una espina clavada de Satanás. ¿Quién de ustedes, mujeres, no será chismosa? A ver, nomás me les quedo mirando a los ojos y nomás les brillan los ojitos, como me están escaneando. De seguro ya me van a sacar algo al rato, ¿verdad? ¿Habrá alguna mujer que no sea chismosa? Hay niveles, ¿no? Hay niveles. Hay una que es profesional, otra amateur y otra que tiene sus grados ya de doctorado, ¿verdad? ¿Habrá algún viejo por ahí que no sea libidinoso? No, ¿verdad? Traen, miren, sus ojos castos, puros, virginales. No, hombre, se ven que están. Entonces, todos podríamos tener alguna debilidad, esa espina, ese aguijón de Satanás que por más que luchamos y ya me confesé y prometo, no, Señor, otra vez volver a hacer eso. ¿A quién de ustedes les encanta levantar el codo, borrachillo? Pues algunos traen la cara de crudos, pero no sé si ya nomás la resaca, ¿verdad? Pero hay alguien que a lo mejor trae algo ahí por ahí, dice: ay, Señor, yo quiero, pero hay algo que no me puedo quitar. Hay que seguir luchando. Podemos tener algo. San Pablo se confiesa aquí, dice: he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas. Entonces, acerquémonos a Dios para que su amor sea el que nos consuele, el que nos fortalezca. Y para alcanzar ese amor de Dios, pues hay que confesarse, hay que orar, que cuando vengan a misa luchen con aquel sueño que a veces se carga uno por el cansancio, por el desvelo que uno tuvo que pasar el día anterior, por las cosas que sean. Voy a llenarme de Dios, porque su amor es el que me sostiene. Voy a ir a la oración, voy a llegar temprano a misa, me voy a ir a la capilla, ahí está el Santísimo expuesto. Terminando la misa, me voy a dar unos 15 minutos, me voy a ir allá ante el Santísimo. Señor, lléname, tu amor es el que me sostiene, Señor. Y así, pues tenemos debilidades todos, de un color o de una forma, todos, pero mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Eso lo tenía bien presente San Pablo y luchaba todos los días. Y sí, pues somos profetas, no somos los inmaculados, no somos los perfectos, pero si nos mantenemos en el camino de la lucha, podemos seguir anunciando y denunciando. Las cosas no son sencillas, ni Jesús las tenía sencillas. Imagínense cómo se ha haber sentido Jesús, que llega con sus paisanos, con aquellos que lo miraron desde chiquillo. Él ya trae la fama de que ha hecho milagros por otras partes. Y de repente dice ahí, Marcos 6:1, Jesús dice, se fue a su propia tierra. Cuando llegó el sábado, porque antes se reunían en los sábados, o se reúnen todavía los judíos, se reunió los sábados y se comenzó a enseñar. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados,
¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Y ya empezaron allá a rastrear su árbol genealógico. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y ya empezaron allá a sacar a su familia sanguínea. Aquí dice hermanos, pero sabemos muy bien que no son los hermanos, porque todos estos que aparecen aquí, en otros pasajes bíblicos, dice quién es su mamá y su papá, de Santiago, de Judas, de Simón y de las hermanas. Habla en un contexto familiar, primos o a lo mejor tíos y por ahí la familia regada. Lo triste es que Jesús, estando con sus paisanos, dice que sus paisanos no tenían fe en él. Jesús, el profeta, el que hacía milagros allá, por allá, el que hacía muchas cosas, no tenían fe en él. Y a eso es a lo que también hay que prepararnos, porque a lo mejor nosotros podemos ayudar a otras personas, pero no podemos ayudar a nuestra propia familia cuando nos esforzamos. Yo mismo, yo les digo a los que están solteros, a los que están juntados ahí, cásense, si se pueden casar, cásense para que reciban a Dios. Algunos me han hecho caso de los de aquí, algunos hasta me han dicho que yo celebre la misa donde se van a casar, pero yo tengo hermanos de sangre que no se casan. A veces les digo a algunos, reconcíliense los que traen por ahí problemas con sus familiares, y me hacen caso. Pues yo tengo familiares que a veces andan ahí todos peleados, andan ahí, no me hacen caso. Por eso ni voy a mi rancho, porque pues si no, hace poquito fui, bueno, no hace poquito, ¿verdad? Pero hace ya 1 año y medio, 2, no me acuerdo. Fui porque falleció un tío mío, ¿no? Entonces fui. Y estábamos ahí, ya ven en la noche, ¿no? Ya cuando como que empieza ahí, como que en las madrugadas se platica mejor cuando no te da sueño. Y ahí estábamos, ¿verdad? Ahí a la luz de una alumbrada ahí. Y estaba una de mis primas que no miraba desde hace muchos años. Y nomás se me quedaba mirando. ¿Quién te viera, primo? Dije, ¿por qué tú? ¿Te acuerdas cómo eras conmigo? Dije, no me acuerdo ni me lo recuerdes, prima. Dice, acuérdate que eras bien gachito. Dice, mira, ahora está padre. Dije, prima, perdóname. Ya cambié, prima. Dice, no, si nomás me acuerdo cómo me tratabas, primo. Es que íbamos en la misma escuela, en el mismo salón. Pues ya ni le quise preguntar qué le hacía, ¿verdad? Porque ya me va a remorder la conciencia. Le dije, nomás, perdóname, prima, estaba chiquilla, no sabía lo que hacía. Pero pasan de esas cosas que de repente nos empiezan a recordar de lo que hacíamos antes y a lo mejor nos desacreditan la buena intención. El señor aquel, ¿verdad? Que borrachín y todo, y un día le dice a la esposa, vas a ver, vieja, ya voy a cambiar. ¿Quién te crea tu abuela? Que te va a andar creyendo. Vas a ver, viejita, ya fui a un retiro, ya acepté la palabra de Dios. Mentiroso, ¿tú crees que te voy a andar creyendo? El viejo, más que animarse, se va a desanimar, porque la señora iba a estarle, luego más como aquella señora que le dijo el viejo, vas a ver, vieja, voy a hacerle una promesa a Dios de 1 año para no tomar. Ahí voy a estar para estarme riendo y burlando y para que veas que no lo vas a cumplir. Y ahí estaba la señora, y el señor chille en la promesa, y la señora, a ver cuánto duras, infeliz perro, mendigo arrastrado. Porque ya no le creía a la señora, ¿verdad? ¿Si hay señoras de esas, verdad? ¿O no? ¿Sí? Algunas dicen que sí, ¿verdad? ¿Quién sabe a quién se estarán dirigiendo? Pero sí, hay veces que no se nos cree. Pues ni a Jesús le creían. Pero tú y yo tenemos un llamado de Dios y Dios quiere que seamos tesoneros, que vayamos avanzando. Tenemos nuestras debilidades, quizá como lo muestra San Pablo, pero el amor de Dios es el que nos sostiene y que nos basta.
Busquemos llenarnos de Dios para seguir adelante. Tenemos ese compromiso con Dios y en la medida en que nosotros nos comprometamos con Dios, vamos a ayudar a los demás. Por eso, ahorita que ustedes vienen a esta celebración, abran su corazón y díganle: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero ser un profeta tuyo, anunciar la buena nueva, denunciar las injusticias, quiero corregirme, ayúdame a quitarme ese aguijón del diablo que me está punzando, que me está lastimando, que me hace caer, que me hace tropezar. Y aunque no me crea nadie, aunque no me crea ni mi familia que me estoy acercando a ti, dame esa fuerza para mantenerme firme. En la primera lectura se nos decía eso, ¿verdad? Aunque los demás no te hagan caso porque son tercos y necios, tú debes de mantenerte allí. Otras veces les he contado este cuento que encaja muy bien con esto, cuento o anécdota. Dice que había un señor que se convirtió y que le dijeron: tienes que ir a predicar a los que no conocen la palabra. Y se fue ahí a la plaza y el Señor sacó la palabra de Dios y empezó a anunciar: Dios nos invita al arrepentimiento, hermanos. Cambiemos nuestro corazón y nuestras vidas porque el Señor quiere que andemos rectamente. Tarde o temprano Él nos llamará de esta vida y necesitamos cambiar nuestro corazón. Y ya la gente empezaba a acercársele y empezaban ahí a escuchar. Tenía ahí como unas 20 personas. Al otro día fue otra vez a predicar y se le juntaron otras 25 personas. Pero a la semana dejó de ir gente, ya nada más tenía 5. A los 15 días ya nada más tenía 2 personas. A los 20 días ya no tenía nadie y ahí estaba el Señor solo. Hermanos, arrepiéntanse de corazón. Pasaron 3 días y la gente ya no se le acercaba. Pasaron más días y el Señor seguía predicando hasta que alguien se armó de valor y fue con el Señor y le dijo: oiga, amigo, ya dése por vencido. Usted nomás viene aquí a predicar y ni las moscas se le paran. Dice: ya, déjese ya esto en paz. Y dijo el Señor muy acertadamente: es que si dejo de predicar, me voy a convertir igual que ustedes. Me voy a predicar para mí mismo, para no abandonar este camino que me ha propuesto el Señor. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Aunque los demás no crean cómo Dios puede actuar en nosotros, hay que seguir trabajando. No hay que esperar a última hora. No sea que les vaya a pasar lo que el águila que andaba volando, traía mucha hambre, ahí había nieve, había frío, no había animales porque todos estaban metidos en sus madrigueras y la pobre águila ya se andaba muriendo de hambre. Se asomó al río y en el río iba un bloque de hielo. Adentro del bloque de hielo iba un conejo y el águila se posó en el bloque de hielo y empezó a picar el hielo. Sacó una oreja y se la comió. Sacó otra oreja y se la comió. Las garras de la águila, como estaban mojadas, con el hielo se empezó a cubrir. Y en eso escuchó un ruido, el ruido de la cascada del río. Dijo: no hay problema, cuando yo llegue a la orillita, empiezo a mover mis alas y me voy a desprender de este hielo que empieza a cobijar mis garras. Sacó un ojo, sacó otro ojo del conejo y ya cuando estaba al borde de la cascada, el águila movió y movió sus alas y ya no se pudo desprender del bloque de hielo y cayó el bloque de hielo con todo conejo y con toda águila. A veces nos confiamos tanto nosotros que decimos: más adelante, más al ratito. No nos vaya a pasar lo que el águila por andar de confiados y pensando que podemos salir de situaciones que son complicadas y difíciles. Pidámosle a Dios que nos dé fortaleza y mucha ayuda para poder cumplir con esa misión que nos da de profetas a cada uno de nosotros, principalmente con uno mismo y ya después ayudar a los demás.